Ok, entonces habíamos revisado en la clase respectiva de este tema, habíamos revisado lo que era eh, el trabajar con una barra infinita, ¿no? Habíamos revisado que esta forma de realizar el análisis para este tipo de modelo nos permitía determinar o hacer el uso de la integral de Fourier. Entonces, en vez de contemplar la serie de Fourier bajo el supuesto de que la barra es infinita, obviamente en la práctica nada es infinito, ¿no? Lo que podíamos haber dicho, lo que habíamos dicho, es que la barra, o en este caso, podíamos tomar como que fuese un alambre muy largo. Obviamente, si yo tuviera un alambre de unos, qué sé yo, 80 metros, 20 metros, para no poner tanto, unos 20 metros, la longitud del alambre respecto a la sección del alambre, obviamente las magnitudes que están en la sección, que pueden ser el radio o el diámetro, son muy pequeñas respecto a la longitud de 20 metros, pues, ¿no? Entonces podríamos pensarlo así, un objeto que tenga esa característica, muy largo, bueno, no infinito, pero sí muy largo, desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, habíamos entonces encontrado que la solución venía dada en términos de esta función de error y habíamos visto las gráficas de cómo se comportaba esta distribución de temperatura a lo largo de la barra, ¿no? Bien, y nos habíamos quedado ahí y no habíamos tomado en cuenta que también podemos trabajar con la transformada de Fourier en esta parte, ¿no? Entonces, recordando la transformada de Fourier, recuerde que si yo quiero ya la transformada de Fourier, recuerde que esto que tenemos acá también lo podemos representar. Esto, recuerde que habíamos dicho que esto podemos escribirlo como la f de la f de x, ¿no? La f de la f de x. Puedo escribirlo así, la f de la f de x, o escribirlo con este sombrerito para indicar que es la transformada. Yo realmente prefiero escribirlo así porque ahí es como que más claro, ¿no? Estoy sacando la transformada de esta función, como más claro, ¿no? Sí, desde el punto de vista más explícito, aquí estoy haciendo la transformada de Fourier de esta función. Y eso viene dado por esta expresión, ¿no? Recuerde que la f de x ingresa a la integral y se integra respecto a x, por lo tanto, note usted que w es la nueva función que se va a obtener, ¿no? Voy a obtener una función en w. Entonces, esta es la forma de hallar la transformada y obviamente la que está acá abajo, es la inversa, ¿no? La inversa, que obviamente tengo que aplicársela a la FW. Cuando yo le aplico a la FW, obviamente voy a obtener mi f de x, ¿no? Yo le aplico la inversa a la de W, regreso otra vez a la x. Note usted que le aplico la transformada f de x, tengo una FW. Le aplico la transformada inversa a la FW, obviamente regreso a mi función en x. ¿Ok? Entonces recordemos estas fórmulas que son de la transformada. Bueno, vamos a suponer tener el mismo problema, a pesar de que vamos a haber expresado, no lo vamos a desarrollar, pero vamos a pensar que tenemos el mismo problema. Entonces, el uso de la transformada, obviamente, me obliga a que use la transformada. Pues no sé, si yo uso la transformada de Fourier, significa que yo puedo entonces aplicar la transformada a la ecuación. Ahora, ¿cuál es la idea de usar la transformada de Fourier? Nosotros no profundizamos mucho en el hecho de la aplicación de usar la transformada, pero si usted recordará de sus clases de ecuaciones diferenciales, puede recordar de que cuando usted tiene la parte de donde tiene que resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, usted tiene una parte donde puede aplicar la transformada de Laplace para resolverla. Recuerde que justamente ese tema, cuando uno lo revisa, las ecuaciones diferenciales son lo que se dice problemas con valor inicial o valor de frontera. Porque yo tengo valores, es decir,
Siempre tengo que tener valores iniciales para poder trabajar la transformada de Laplace. Pero ¿cuál es el objetivo de aplicar la transformada de Laplace? Obviamente el objetivo es resolver la ecuación diferencial. De la misma manera, es decir, así como usted lo estudió en transformada de Laplace para resolver las ecuaciones ordinarias, de la misma manera también puede aplicarse la transformada de Fourier. Nosotros en este curso no ahondamos en ese detalle, no tenemos una unidad, digamos así, de resolución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Fourier. No tenemos eso, no tenemos, pero se puede hacer. Nosotros no lo vemos de manera amplia, no profundizamos en el tema. Nosotros solamente nos quedamos en la parte de definir la transformada, de observar lo que ocurre con la transformada, las características, pero no la aplicamos de manera, digamos, un poco más avanzada. No la aplicamos. Pero la aplicación de la transformada de Fourier es justamente igual a la de la transformada de Laplace. Resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos ahí, es decir, nuestro contenido no abarca ese análisis de poder resolver las ecuaciones diferenciales, pero hay este detalle que es conveniente verlo, ¿no? Pero en sí, si uno dice, bueno, ¿y qué hago con la transformada de Fourier? Pues la transformada de Fourier básicamente hace dos cosas. Una, para lo que hemos siempre dicho, ¿no? La serie de Fourier, la integral de Fourier, la transformada de Fourier, sirve para hacer análisis de señales. Y señales hay de todo tipo, ¿no? Recuerde que señales hay de todo tipo. Es decir, usted podría tener, por ejemplo, las vibraciones mecánicas que ocurren en un puente, las personas que estudian ingeniería civil, por ejemplo, o que ocurren en una estructura. Esas vibraciones mecánicas, para poderlas observar, para poderlas medir, lo común es que la hagamos señales eléctricas. Es decir, se utiliza algún dispositivo que coge esas señales y las vuelve, la señal mecánica, digamos así, esa vibración mecánica, las vuelve una señal eléctrica y ahí se procede al procesamiento de ella. ¿Ok? Entonces, normalmente, casi todo en la naturaleza, que en la actualidad, es decir, desde el punto de vista de ingeniería, tiene esta característica de tener la posibilidad de llevar esa vibración mecánica hacia una forma eléctrica, que es como realmente se procesa. ¿Por qué eléctrica? Porque normalmente, ¿qué es lo que usamos? Usamos un computador. Y el computador no puede tomar esa señal mecánica, sino que tiene que tomar una señal eléctrica. De hecho, esa señal normalmente es digital. Entonces, ¿cuántas cosas usted, desde el punto de vista ingenieril, observa que pueden ser llevadas a una señal eléctrica? Pues casi todo, prácticamente todo. Porque si usted quiere medir, digamos, temperatura, la temperatura, para que la lea el computador, para que un sistema, por ejemplo, controle la temperatura en un horno, o la temperatura en un proceso industrial, necesita que esa temperatura no vaya como una señal analógica, sino que vaya como una señal digital. Entonces, esa señal tiene que ser eléctrica. Entonces, de la temperatura, que es una variable física, lo transforma a una variable eléctrica. Y luego la tiene que hacer digital, porque para entrar al computador debe entrar como unos y ceros, ¿no? Es digital. Entonces, todo tiene que hacerse básicamente eléctrico. Entonces, todas las señales en la naturaleza que son susceptibles de ser medidas o que se requieran ser medidas, tienen que hacerse eléctricas. De esa forma, luego de ser eléctricas, se transforman en binarias y esas binarias son las que entran al computador. Entonces, cuando usted ve cualquier tipo de proceso, generalmente industrial, y ve que hay variables que se miden, presión, temperatura, puede ser determinada cantidad de sustancia de algún tipo.
¿Cómo lo miden? Pues obviamente hay un medidor, un dispositivo que sensa eso, pero como luego ese valor que se sensa normalmente debe ser introducido al computador, entonces tiene que haber un dispositivo que a su vez tome esa señal física y la vuelva a una señal eléctrica. Y de paso eléctrica digital, pues, ¿no? Que sean unos y ceros. Y esa es la forma como el computador lo va a entender. El computador no le puede entender de otra manera. Así es como lo va a entender. Y entonces todos esos procesos, es decir, ahí es donde entra la gran parte del análisis de Fourier, en el procesamiento de esas señales, ¿no? Para entender qué es lo que tienen, cómo funcionan, especialmente cuando son señales de la naturaleza que se quieren analizar. Y la otra el otro uso, digamos así, es desde el punto de vista ya más matemático, en el sentido de métodos de resolución, ya sea de ecuaciones diferenciales o de ecuaciones íntegro diferenciales. Bueno, nosotros en este curso estamos como, bueno, no es parte del contenido, ¿no? Aquí nosotros mencionamos lo que es la transformada de Fourier, vemos algunas características interesantes de obtener la transformada, pero no pasamos hacia el otro campo, que sería la aplicación en términos de resolución de ecuaciones diferenciales. No lo vemos. Entonces, aquí es un pequeño ejemplo, nada más, pero no es que profundizamos como lo hacemos en Laplace, por ejemplo, ¿no? En Laplace hay una cantidad de teoremas, hay una cantidad de formas de trabajar, ¿sí? Hay un análisis más fuerte en los contenidos del curso de ecuaciones diferenciales respecto a Laplace que lo que nosotros aquí tenemos respecto a Fourier. Pero en todo caso, aquí vamos a hacer una explicación del uso de la transformada de Fourier para desarrollar o para encontrar la solución de este problema, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a avanzar. Ok, entonces vamos a suponer que la transformada de U la vamos a denotar de esta manera, ¿no? U sombrerito es la transformada de U. Recuerde que U es la solución de la ecuación diferencial, pues, ¿no? Entonces tenemos una ecuación diferencial donde U es la solución. Recuerde que siempre escribimos U de X de T o U de X, Y, etcétera, ¿no? Entonces, U es la función solución de la ecuación diferencial que estemos analizando. Y vamos a llamar U sombrerito a la transformada de Fourier de esa función U. Sí se observa aquí la diferencia, ¿no? U es la función de solución y U sombrero es la transformada de Fourier de esa función de solución. Es decir, en otras palabras, si lo vemos con la otra nomenclatura, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que U sombrerito es cuando yo le hago la transformada de Fourier a la función U, que esta obviamente podría ser de varias variables, ¿no? Digamos que es de X y de T en este caso. De X y de T. Entonces esta es una función que tiene a X y a T y yo le voy a hacer la transformada de Fourier a esta función. Y a esta función que le llamo la transformada de Fourier la voy a llamar U de sombrero. Para no escribir toda esta cosa, sino que solo escribir U sombrero. Recuerde que U es la solución, la U de XT, es la solución de la ecuación diferencial. Esta es la solución. Esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Tenemos una ecuación diferencial, en este caso de la onda, perdón, de calor. Tenemos la ecuación de calor y esta es la solución. Esta es la solución. ¿Ok? Bien, entonces, esta es mi ecuación de diferencial, ¿no? Esta es la ecuación de calor, esta es mi ecuación diferencial. Recuerde que podemos usar los subíndices o podemos usar la notación de Leibniz, no hay ningún problema. Entonces aquí tengo mi derivada respecto de U respecto al tiempo,
es igual a la constante al cuadrado, la doble derivada de u respecto a la longitud, en este caso de la barra. Estamos hablando en una dimensión, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como voy a trabajar la transformada, le voy a aplicar la transformada a esta ecuación. Entonces, si yo le aplico la transformada a la ecuación, esto sería la transformada de u de t es igual a la transformada de esta expresión, ¿no? Pero como c cuadrado es una constante, la puedo sacar de la transformada. Recuerde la linealidad de la transformada de Fourier. Puedo sacarla de la transformada y sería la transformada de esta función. Pero recuerde además que la transformada de una segunda derivada es igual a esto. Este es un teorema. Recuerde que había un teorema que trabajaba sobre las derivadas, las transformadas de Fourier de las derivadas. Entonces, de acuerdo a ese teorema, nos vale esto. Y como hemos dicho que esta f de u no es nada más que la transformada de u, vamos a dejarlo de esta manera. Ahora, si trabajo sobre este lado, por definición, esto sería 1 sobre la raíz de 2pi. ¿No? Aquí tenemos la regla, por si acaso. Recuerden que por eso comenzamos indicando la regla. Aquí tenemos la regla de la transformada. ¿A qué es igual la transformada de la función? Tiene que ingresar la función, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos la transformada de ut ser igual a esto, ¿no? Es decir, esta función u de t entra aquí y tengo que integrarla, ¿no? Aquí está la definición de aplicar la transformada. La ventaja es que como esto está derivado respecto a t y acá tengo la derivada respecto a x, puedo intercambiar derivada con integral. Esto lo puedo hacer siempre que yo considere que la función es una función bien comportada, que se dice, ¿no? Es decir, que no va a ser una cosa media rara ni que tenga discontinuidad. Entonces, en general vamos a suponer eso, que la función de respuesta es bien comportada. Bajo ese supuesto puedo hacer este cambio. ¿Ok? De donde entonces puedo observar que esta expresión que tengo aquí es justo la definición de la transformada de u. Entonces, si esta es la transformada de u, pues tengo la derivada respecto a t de la transformada de u. ¿Está bien? Entonces, con estas dos expresiones que he obtenido, es decir, note usted que aquí tengo la una y la otra, es decir, dos cosas iguales a una tercera, entonces significa que son iguales entre sí, ¿no? Es decir, que esto es igual a esto. Lo cual me permite escribir, déjeme borrar estas cosas que tengo aquí, lo cual me permite escribir esta tercera ecuación, ¿no? Que resultan del hecho de que hay dos cosas que son iguales, entonces son iguales a una tercera, por lo tanto deben ser iguales entre sí. Y como usted puede observar de esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? La única situación es que W es un parámetro que va a permanecer dentro de la expresión. ¿Ok? Entonces, resolviendo esta, que no es más que una ecuación separable, obviamente, la U sombrerito la mandamos acá y el dt lo mandamos para acá, entonces podemos integrar, voy a borrar eso que puse, y nos quedaría de esta manera, ¿no? Bien, como estamos diciendo que esta W la vamos a considerar como que fuese un parámetro que va a variar, sí, básicamente como que fuera una variable, entonces al integrar, obviamente integro t, pero añado una expresión que depende solo de W como constante. ¿Ok? Añado una expresión que depende solo de W como constante. Si no pongo una constante como un número, sino que pongo una constante que sería una expresión que solo tuviese W. De donde entonces, obviamente, esto sería E a la algo y por lo tanto, otra vez yo podría poner una expresión que sea de W, ¿no? Y ya tengo mi expresión, pero esta expresión, note usted que es la U sombrero. Es decir, esta es la transformada de U. Esta es la transformada de U. Entonces, esta expresión
depende de W y depende de T, pero esta es la transformada de U. ¿Está bien? Si quiero aplicar la condición inicial, obviamente es cuando T vale 0. Cuando T vale 0, todo esto vale 0, ¿no? Todo esto vale 0. Y me quedaría que la transformada evaluada en T0 sería el G de W, sería una función de W, que sería básicamente entonces la transformada de W, ¿no? Es decir, que esta función básicamente sería la transformada de W. Teniendo entonces esta expresión finalmente, ¿no? Que está reemplazando esta expresión. Pero como estamos diciendo, esto es la transformada de U. Entonces, ¿qué tendré que hacer aquí para hallar a U? ¿Qué tendré que hacer? ¿Ah? Pues obviamente, si esta es la transformada, tendría que aplicar la transformada inversa. Aplico la transformada inversa y ahí voy a obtener U. Si yo le aplico la transformada inversa a esta ecuación, la transformada inversa de esto sería el U de WT. Obviamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aplicando la transformada inversa, tenemos esto, ¿no? Note usted que estamos aplicando la transformada inversa de la función, esta aquí está la función de W, la transformada inversa aplicada a eso. Donde el FW justamente es la transformada de la F de X, ¿no? ¿Ok? Introduciendo este resultado dentro de la expresión de U, me quedaría esta doble integral. Como esta depende de W y de B, puedo separar para integrar primero, si puedo reordenar esta expresión, haciendo la suma de los exponentes. Note usted que aquí tenemos, perdón, a BW y a WX, entonces lo podemos organizar para que la expresión nos quede de esta manera. ¿Ok? Finalmente, usando Euler de esta parte, ¿no? Mira que aquí tenemos la expresión de Euler. Entonces, aplicando Euler en esa parte, sabiendo que eso nos quedaría de esta manera y que esta integral, por ser impar en un intervalo simétrico, se me anula, entonces finalmente lo que me queda es esta expresión, ¿no? Obviamente dos veces, porque como es par, puedo multiplicar por 2. Por ese motivo, aquí este 2 ya no aparece. Note usted, ya no aparece el 2 porque estoy tomando el intervalo de 0 al infinito. Y aquí tendríamos la solución. ¿Ok? Tendríamos la solución. Que básicamente lo único que faltaría es reemplazar f de b, pero f de b como es una constante, si queremos resolver el mismo problema, f de b es una constante y solamente existiría de menos 1 a 1, ¿no? Y terminaríamos con la solución. Pero la expresión quedaría, obviamente, en términos de la integral. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos la solución ya del problema. La solución del problema. Una vez que aplicamos la transformada inversa. Recuerde que aquí usted tiene la transformada de U. Entonces, si quiero a U, lo que tengo que hacer es aplicarle la transformada inversa a la ecuación. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Aplicamos la transformada inversa y nos quedaría de esta manera, ¿no? Siguiendo este F sombrero, esta expresión, que es la transformada de F, de X, ¿no? Y finalmente, pues, nos queda de esta manera más compacta. Bien, este era lo que se había quedado pendiente de explicar, de resolver. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna consulta previo al examen? Esto también se va a tomar, profe. Esto es lo que nos dio ahorita. Claro, el único tema, ya dije cuál es el tema que no va a ir. El ¿Cuál que es el nos tema que no dio. va a ir?